Una parte importante en nuestro sistema de potencia es el circuito de mando. El circuito de mando es el que le va a indicar a la etapa de potencia en qué momento conmutar, ¿no? Entonces, normalmente este circuito de mando es el que controla cómo la etapa de potencia se va a ir comportando a lo largo del tiempo. A ver, para refrescar un poco lo que hemos dicho. ¿Cuál es el objetivo de la electrónica de potencia? Transmitir, o más bien, llevar energía eléctrica de un punto al otro, ¿no? Pero de forma de que el rendimiento sea lo más alto posible. O sea, que no haya pérdidas, ¿de acuerdo? Que no haya pérdidas, eso es lo que queremos. Entonces, tenemos una fuente de energía a la izquierda y a la derecha tenemos la carga, que es lo que queremos alimentar. Entonces, para la carga seguramente van a haber requerimientos, es lo que hemos dicho ayer. Requerimientos en cuestión de voltaje, corriente, tal vez. Entonces, lo que queremos es llevar energía de este lado al otro con el mayor rendimiento posible y, bueno, cumpliendo las características necesarias, los requerimientos, ¿no? De la carga. La carga nos va a decir cómo, qué es lo que necesita, si necesita variado, si necesita una cierta frecuencia, y eso es lo que hay que cumplir. Y bueno, en toda la etapa de potencia, para controlar la etapa de potencia, tenemos un circuito de mando. Ahora vamos a hablar del circuito de mando un poco antes de meternos a lo que hay en potencia, ¿no? Para tener una cierta noción. Entonces, estas son las etapas de nuestro, digamos, de un convertidor, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo general en un sistema de potencia. Sigamos. Entonces, normalmente se controla, como decimos, con una conmutación cíclica. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un tiristor o un transistor ahí en la etapa de potencia, para controlar la conmutación, o sea, para que se abra o se cierre, hay que, en el tiristor, por ejemplo, en el gate o en el tercer pin, hay que alimentar con un voltaje, ¿no? Para que cambie su disposición. La diferencia del tiristor con el diodo, por ejemplo, es que en el diodo no tengo ninguna forma de controlar, más que cambiando el voltaje, ¿no? Pero bueno, en el tiristor sí que puedo. Igual de tiristores vamos a hablar después con calma, pero bueno, lo que hay que ver es que hay un pin específico para hacer ese control, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea el periodo de conmutación, va a cambiar la transferencia de energía, ¿no? Entonces, se puede operar todo este circuito de mando a frecuencia fija, a tiempo de conducción fijo o a tiempo de conducción no fijo. Entonces, vamos a ver eso. A tiempo no, fíjense las diferentes formas que hay de hacer la conmutación, ¿no? Para hacer a frecuencia fija, fíjense ese TDS, que es el periodo, ese se mantiene fijo. Y lo que puede cambiar un poco es el tiempo en que estamos arriba, ¿no? Entonces, vamos a generar este pulso nosotros en el circuito de mando. Por supuesto que este pulso va a alimentar la etapa de potencia. No va a alimentar, va a controlar la etapa de potencia. Eso es lo que queremos. Pero tenemos esas tres formas de generar pulsos. Entonces hay que diferenciar bien qué es lo que podríamos necesitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la frecuencia es variable, ¿sí? Porque no se repite, el periodo no es el mismo todo el tiempo, ¿sí? Pero en este caso, el tiempo en el que estamos en uno, o sea, en el voltaje alto, es constante, ¿sí? Y aquí las dos son variables, ¿no? Fíjense el tiempo que estamos alto y también la frecuencia. Entonces, esas tres hay que diferenciar y hay que saber generar, dependiendo de qué es lo que yo necesite, ¿no? Vamos a estudiar algo básico. Entonces, sabemos que lo más utilizado es cuando la frecuencia es fija, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque las pérdidas de conmutación son constantes, es la principal razón. Cuando tenemos frecuencia fija no estamos haciendo mucho, no estamos generando las pérdidas, podemos tener un control mejor de las pérdidas. Y bueno, de esa forma podemos optimizar el diseño de lo que queremos, ¿no? Una forma fácil de generar esto es a través de un modulador de ancho de pulso. Eso todo el mundo conoce. Un PWM, ¿no? Que puede fácilmente generar estos pulsos. Cuando hablamos de PWM, tendremos que hablar de duty cycle, ¿no? O de, ¿cómo se dice eso en español? Ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Por ejemplo, en esta señal, que va a ser la que va a controlar todo, digamos que es esta, ¿cómo podré calcular yo el ciclo de trabajo?
¿Cuál es la relación en el ciclo de trabajo? ¿Nadie se acuerda? Voy a tener que preguntar. A ver, por esta vez entonces yo voy a decir qué es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la relación que existe entre el tiempo en el que estoy arriba y el tiempo total, o el periodo. Fíjense, digamos que es este pulso que estoy generando, ¿no? Que está en rojo. Entonces, cuando alguien habla de ciclo de trabajo, está diciendo la proporción. Si el ciclo de trabajo, alguien dice, ah, es 50%, eso quiere decir que en la mitad de cada periodo, de cada periodo, estoy arriba y la otra mitad estoy abajo, ¿de acuerdo? Puedo decir 80%. Entonces, como esto es constante, en este caso va a ser constante, puedo definir fácilmente el ciclo de trabajo. Y ese ciclo de trabajo me da una información de cómo es mi onda cuadrada. Y esa onda cuadrada, como saben, lo que va a hacer es va a generar, va a controlar mi etapa de potencia. Entonces, este PWM, vamos a escudriñar un poco cómo lograr eso, ¿sí? Una forma fácil, digamos, para comenzar, eh, es este generador de rampas. Con este generador de rampas y este amplificador operacional puedo empezar a generar estos pulsos, ¿sí? Pero bueno, esta es la forma, digamos, más bruta de hablar, o sea, de ver cómo es la cosa. Vamos a ir un poco más a fondo, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Cuidado piensen que uno como es electrónico, estas cosas tiene que saber de memoria, ¿no? Nunca hay que saber de memoria. Lo que hay que saber es dónde buscar información y poder entender esa información. Para eso somos electrónicos. Ahora, la gente que sabe de memoria son pues, súper especialistas que hacen todos los días esto. O sea, sobre esto están todos los días, digamos, sobre un PWM de esta manera, con estas etapas, ¿sí? Pero uno no tiene que pensar en saber de memoria. Sería un error para mí preguntar un examen que sepan de memoria, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, estas son las etapas, digamos, si quiero generar ese pulso de manera más general. Entonces tenemos estas 5 etapas y vamos a ir describiendo poco a poco estas 5 etapas. Al final hay un regulador de voltaje, hay un poco de lógica, lógica digital, por supuesto. Al final hay un driver y bueno, hay generador de rampas para justamente partir de esta etapa, ¿no? Del amplificador operacional. Y al final vamos a generar el pulso, que es lo que se pretende. Entonces, no nos hagamos mucho lío, o sea, no quiero que alguien diga, no, tengo que saber de memoria, no, para nada, lo único que hay que saber es entender cuáles son las etapas y cómo puedo, al final de cuentas, generar estas etapas yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, en algunos circuitos, lo que pasa es que tenemos dos salidas y con esas dos salidas se puede generar señales cuadradas desfasadas, como en este caso, y complementarias. Eso me puede ayudar a la conmutación. Puedo querer conmutar dos cosas a la vez o puedo necesitar conmutar de diferente manera allá adentro, ¿no? No siempre con la misma señal cuadrada. Algunos circuitos dan esa facilidad de que pueda yo tener salidas complementarias, como en este caso, fíjense, a la derecha, o sea, en un caso cuando estoy arriba, en el otro estoy abajo, y en el otro desfasadas, o sea, que en el medio pueda tener otro pulso en la otra salida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando yo estoy buscando justamente este generador de pulsos, así como que tenga las condiciones requeridas a nivel voltaje, a nivel corriente, una de las opciones que se me presenta, que hay que saber analizar, es este componente, el UC3525, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo nada más. Lo que quiero que vean ustedes es que cuando alguien se mete al diseño de estas cosas, lo primero que tiene que hacer es fijarse el datasheet, ¿de acuerdo? Si lo voy a hacer con un integrado, ¿no? Por supuesto. Si este integrado me permite hacer la generación de pulsos correcta a nivel voltaje, a nivel corriente, entonces yo tendré que poder manejar este integrado, ¿no? Y eso no es tan difícil. En realidad, lo que hay que hacer es leerlo, el datasheet. Entonces me voy al datasheet que ya he descargado para ustedes. Y bueno, lo que tengo que hacer es poder interpretar como buen electrónico. Aquí tengo las etapas generales, tengo las salidas y tengo los pines, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ubica. Si a alguien le parece muy raro, por supuesto, la mayoría de los datasheets están en inglés, la gran mayoría, ¿no? Entonces, esto no les he dicho, pero paréntesis aquí, ¿no? Voy a dejar de la electrónica un poco. Ustedes requieren ser competitivos en el mundo laboral.
Entonces, en el mundo laboral, en muchos campos de nuestra carrera, ingeniería electrónica, he estado viendo yo anuncios laborales últimamente y siempre, casi siempre dicen inglés, por lo menos nivel medio apreciado, ¿no? Y eso yo sé que ustedes lo saben. Tal vez algunos no se han dado el tiempo de aprender el inglés. Tal vez algunos han aprendido como han podido y saben, se defienden. Eso no está mal. Pero no estaría de más, los que saben algo, que hagan un cursito para que tengan, no les digo en el CBA, ni en el Bridge, no sé en cuáles, no en uno caro, ¿no? Pero simplemente que tengan un respaldo de que ustedes algo de inglés saben, ¿de acuerdo? Porque eso al final de cuentas importa nomás en la selección de candidatos. Cuando alguien se presenta a algún trabajo, y bueno, ustedes seguramente ya lo han hecho, pero tal vez algún día quieran cambiar o les suceda que tienen que cambiar de trabajo, entonces hay que ser competitivo y mejor si saben inglés. No se olviden de eso, de buscarse certificados y del inglés también hay que tirarle bola nomás, es súper importante. Y en algunos ámbitos es imprescindible. Sí, entonces no le estoy pidiendo que se busquen algo caro, pero bueno, si tienen certificados de que hablan inglés, magnífico. Igual si pueden pasar algunos seminarios, algunas cosas con horas académicas, si pueden hacer un diplomado con el tiempo, magnífico, pues entonces van a estar cada vez más competitivos y van a poder eh, ganar en currículum, ¿no? A los demás que se postulen con ustedes. Porque cuando uno quiere un mejor cargo, cuando uno quiere competir en la vida laboral, los papeles cantan. Al final de cuentas es eso, ¿no? Si no tiene uno los papeles listos para mostrar, entonces no puede demostrar en realidad que tiene ese bagaje que dice, ¿no? Y algunos no tienen papeles, no saben muy bien, pero sus papeles cantan por ellos y tienen buenos cargos por eso. El mundo es así bien competitivo. En el ámbito en el que ustedes quieran moverse industrial y en el ámbito docente ni que se diga, ¿no? En el ámbito docente, tal vez alguno de ustedes algún día va a ser docente. ¿Qué es lo que hay que tener? Ya ustedes ya deben saber, el diplomado de educación superior, obligado. Por lo menos eso, ¿no? Y después, ese es por el mínimo necesario y con eso ya se empieza a competir con otros profesionales, la experiencia, si ha trabajado, cuántos años de experiencia tiene, si ha sido docente mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Y después hay alta competencia. Eso quiero que se meta en su cabeza. Entonces, si sabes un idioma más, si sabes alguna cosa más, mejor. ¿Sí? Y ustedes me imagino que han hecho varios cursos en su transcurso, en su vida profesional, pero hay que seguir, no piensen que se acaba. Siempre hay más cosas que aprender y yo sé que quieren mejores cargos, entonces hay que nomás moverse. ¿De acuerdo? Pero bueno, volviendo entonces, cerrando el paréntesis, hablando de los datasheets, estos son todos en inglés. Entonces, bueno, hay que saber leer. Yo sé que esto ustedes ya lo han hecho varias veces. Entonces, por ejemplo, una cosa importante es cuánto voltaje tengo que aplicarle a este componente para que funcione. Entonces, supply voltage dice 40 voltios. ¿Sí? Y bueno, había habido dos formas, ¿no? Este tipo de package y el otro. A ver. Después, aquí tengo las variables importantes. Dice que el output voltage, aquí fíjense, había habido variantes también. Entonces, variante 5 y 5.15, 5 y 5.20, ¿no? Voltios. Y dice a una temperatura de más o menos 25 grados. Es importante la temperatura, ¿no? Porque si, como les decía, si piensas solo trabajar a otra temperatura, esto va a variar bastante, incluso tal vez ni funcione. ¿De acuerdo? Entonces esas cosas hay que tenerlas bien claras de cómo funciona mi componente, que quiero que haga esa, esa oscilación, ¿no? Este me va a permitir hacer esa oscilación. Entonces vamos, a ver, seguiremos escudriñando. Está preparado todo esto para... Y entonces las partes de las que hemos hablado están todas aquí, fíjense. Tenemos entonces el oscilador, el regulador de voltaje está aquí abajo. Aquí está el amplificador operacional que va a permitir comunicarme con la parte de la circuitería lógica. Y al final tenemos los drivers para las salidas, ¿no? Estas son las partes que ya tiene todo el integrado, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar correctamente. Entonces, por eso no podemos saber de memoria todos los integrados, todos los circuitos, todos los chips que nos dan, ¿no? Entonces, si quiero hacer funcionar esto, lo que tengo que hacer es, bueno, entonces me voy a mi datasheet. Seguramente en el datasheet algún momento dice que hay que conectar externamente
una resistencia y un capacitor, ¿sí? Esto es el montaje para el generador de rampas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué valores voy a poner? En el datasheet, justamente aquí ya está resumido. eh, Estos valores de la resistencia del capacitor van a influir en mi tiempo muerto. ¿Qué es el tiempo muerto? Es el tiempo que tarda en reaccionar mi... A ver si los dibujo. Entonces, yo lo que estoy esperando, digamos, que sea así, ¿no? La oscilación, digamos, que suba directamente vertical, pero en la realidad eso no va a pasar, va a pasar esto más o menos, ¿sí? Entonces, el tiempo muerto, ese tiempo que tengo de aquí a aquí, digamos, en el que no pasa nada. Ahora, ese tiempo normalmente está en el rango de los microsegundos. Fíjense, aquí es un milisegundo, fíjense, aquí dice el, el tiempo de carga, tiempo de descarga, cuando tengo un capacitor de 0,5 microfaradios con una resistencia, digamos, de 50 ohms. Voy a estar más o menos aquí. Eso quiere decir que es más o menos un milisegundo, ¿no? Si le pongo un capacitor aquí en este montaje de 0,5 microfaradios, una resistencia de 50 en cada ohms, creo que está, ¿no? Sí, 50 kilos. Entonces voy a tener un tiempo de un milisegundo más o menos, entre uno y 2. Ahora, eso pueden decir ustedes, pero un milisegundo, ¿qué es? Pues ingeniero, no pasa nada. Tienen razón y no, porque si dicen eso así libremente, no estamos viendo para qué aplicación, ¿no? En algunas aplicaciones donde tenga yo que hacer conmutaciones rápidas, ese tiempo de espera me puede matar, o sea, me puede hacer causar una pérdida que al final no voy a poder justificar por qué que estoy usando este componente y que estoy usando lo malo, o sea, no me está haciendo el trabajo que quiero, ¿de acuerdo? Entonces, la aplicación esta de la que hablo, siempre es en función de lo que necesito, ¿no? Uno cuando hace un diseño, cuando piensa una máquina, el funcionamiento, siempre es en función de los requerimientos, ¿no? El proceso de diseño, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es hacer un cuaderno de requerimientos, ¿no? Una hoja de requerimientos donde yo enumere, enliste todas las cosas que necesito. Entonces, seguramente en las cosas que necesito a nivel variables, digamos corrientes, voltajes o rendimientos, esas variables se pueden ver afectadas si no tengo cuidado de esas cositas pequeñas, ¿sí? De los tiempos muertos, por ejemplo. Entonces, para ir a profundidad, eh, para tener cuidado de los tiempos muertos, lo que hay que hacer es ver el datasheet. El datasheet clarito dice que con tal resistencia y tal capacitor voy a tener un tiempo muerto de más o menos un milisegundo. Entonces, si me parece mucho, tengo que cambiar de capacitor, tengo que cambiar de resistencia. ¿Sí? De eso se trata. Ahora, ese tiempo muerto, ¿cuándo puede ser peligroso y cuándo no? Depende de la aplicación. Tendría que ir a una aplicación bien específica y decir, bueno, en esta aplicación no importa un milisegundo, no importa si es 10 microsegundos, o sea, es lo mismo, no pasa nada, no tengo mucha pérdida. En realidad no estoy exigiendo mucho, no pasa nada. Pero en otras aplicaciones sí que importa, ¿de acuerdo? Es como en las aplicaciones de automatización. Por ejemplo, siempre es un diseño pensando en la aplicación, ¿no? Imagínense hacer un grabado en un reloj y hacer un grabado en una pared. ¿En cuál necesitaré más precisión? Por supuesto que en el reloj, ¿no? Entonces, todo el sistema de control, toda la electrónica que diseñe para ese grabado, tendrá que tener, pues, mucha precisión. En el otro no tanto. Seguramente sí precisión, pero no al nivel que se puede uno imaginar. Entonces, hay que tener diferentes criterios de diseño a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, hay que fijar el datasheet siempre. Esa es la consigna, digamos. A ver, sigamos. Entonces, para, para la parte del amplificador de error, de esta parte de abajo, igual hay que hacer una circuitería externa, ¿sí? Eso me va a permitir cambiar la ganancia. Entonces, cambiando esta resistencia y la RL, R1, R2, me va a permitir ajustar cómo va a ser mi ganancia al nivel del pulso. ¿De acuerdo? A ver, lo borrar esto. Entonces, toda la información que tengo, la demás información, por ejemplo, esto me sirve para regular el ciclo de trabajo que quiero.
¿de acuerdo? Entonces, claramente en el datasheet está explicado que en el pin 1 y el pin 2, eh, con el 2 sobre todo, con un potenciómetro puedo regular la caída de voltaje y voy a regular el ciclo de trabajo con el que voy a obtener todo. O sea, la proporción de cuándo estoy arriba y cuándo estoy abajo. Y bueno, algunas propiedades más que son intrascendentes por ahora, igual se pueden ver en el datasheet. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros, entre nosotros, digamos, para que ustedes estén siempre alerta de todo esto? Que uno tiene que saber explotar el datasheet y darle, en realidad, sacar toda la información posible del datasheet. Si es que no hay que tomarlo tan a la ligera. Ahora depende, en ciertas aplicaciones ya no hay mucho problema, pero tratar de leerlo con bastante detenimiento si es que ustedes están diseñando, ¿no? Si es un mantenimiento ya, digamos, por algo lo han puesto ese componente, no creo que haya mucho problema, pero si están tratando de arreglar algo, también puede ser que lo hayan puesto a la QT y no están funcionando bien porque no están cumpliendo las condiciones de datasheet. Eso hay que verificar. El fabricante siempre recomienda cómo hacerlo funcionar al componente, ¿no? En este caso, si quiero ese pulso bien generado, entonces aquí están las recomendaciones. De eso se trata. Y como hemos visto, hay detalles que hay que cuidar. Ese tiempo muerto, por ejemplo, el ciclo de trabajo, quiero que sea preciso. Ese tipo de cositas hay que cuidar. Igual, voltajes de salida, voltajes de entrada, alimentación, corriente que necesito para entrar, para hacer entrar. Cuando alguien es un diseño, en realidad, lo que tiene que pensar es, a ver, hablaremos un poco de eso. Yo he visto gente diseñar, eh, a ver, he visto el año pasado hacer un diseño, unos cuates de mi laboratorio, unos alumnos estudiantes han hecho un robot, ¿sí? Les ha tomado mucho tiempo hacer el robot en Proteus, o sea, el diseño electrónico, todos los componentes, han creado desde la placa y bueno, después lo han soldado, han estado un semestre entero y iban todos los días al laboratorio a hacer eso. Y bueno, yo les he dicho, ¿no? Antes de que lo suelden, en realidad antes de que creen su PCB, que tengan cuidado con la caída de corriente, ¿no? Porque cuando alguien hace un diseño así electrónico de cero, puede ser que no esté considerando cómo la corriente se va a distribuir. Y si la corriente se distribuye mal, puedo garantizar, digamos, un voltaje, pero puede ser que no llegue suficiente corriente, el componente se va a funcionar mal. Y eso es porque no se ha hecho un análisis correcto de las corrientes. Ahora, cuando uno maneja componentes pasivos, o sea, los componentes clásicos que tenemos nosotros, los que hemos manejado en laboratorios, con resistencias, con capacitores, es fácil hacer un análisis de corrientes. Con transistores y todo es fácil hacer un análisis de corrientes. Uno puede más o menos calcular cuánta corriente va a caer por aquí y cuánto va a caer por allá. ¿Será que va a abastecer a mis componentes? Sí. Pero si uno empieza ya a meter este tipo de integrados, de módulos al circuito que quiere armar, entonces el análisis así de corrientes ya no se puede hacer pues en papel. Lo que se puede hacer entonces, cuidado con eso, yo les he dicho esa vez y bueno, no me han hecho caso la primera, les he dicho que lo simulen bien y ahí vean si que las corrientes qué tal pueden afectarse. Entonces lo pueden simular en Proteus se pueden simular hasta módulos, ¿verdad? Ustedes yo sé que han visto seguramente, y ahí se puede ver la caída de corrientes, ¿no? Pero bueno, eso no era de mis estudiantes, por eso tal vez, yo de pasada nomás. Y, y bueno, cuando lo han armado, justamente lo que he dicho yo ha pasado, pues que sus sensores de time of flight para saber sensores de proximidad de sus robots no funcionaban, pues. Entonces, cuando estaba estático el robot, sí funcionaban algunos sensores, pero cuando se movía por la caída de tensiones, la distribución de corrientes, algunos sensores no funcionaban para nada. Entonces, eso sucede porque no han pensado cómo las corrientes van a caer. Y, y bueno, para descargo de ellos, eso no es tan fácil de hacer. Entonces, si bien se puede simular, yo he visto que gente diseñaba en Europa, cuando estaba en un laboratorio, he visto cómo diseñan así placas con componentes raros, o sea, con circuitos integrados y demás. Hacen prueba y error. Hasta los más capos hacen prueba y error.
hacen un diseño medianamente probado en simulación, o sea, probado, bien probado en simulación, y a la hora de la hora llega os lo sueldan todo bien y resulta que no funciona tan bien, entonces hay que cambiar algo para, para más o menos garantizar que la corriente llegue y después otra vez hay que soldar. Y bueno, tampoco es que se lanzan al éxito, pero unas 3 repeticiones necesitan para hacerlo funcionar bien. Y eso que no son gente improvisada, esos que estaban haciendo en ese laboratorio. Entonces, eso no es tan fácil de hacer. Pero sin embargo, si uno se va a meter a analizar los circuitos, hay que nomás tener cuidado con la distribución de corrientes. ¿Sí? Y bueno, una forma de tener presente cuánta corriente necesita esto, por supuesto que hay que ver el datasheet, ¿no? Si no garantizo la corriente, en un circuito grande eso no va a funcionar ni loco, ¿no? O sea, no va a funcionar por nada, si no garantizo ciertas condiciones de funcionamiento. Y en circuitos grandes ya es difícil garantizar así papel y lápiz, ¿no? Por suerte tenemos los simuladores. Pero bueno, entonces cuidado con esas cosas, siempre hay que tener presente los datasheets. Bueno, me queda menos de un minuto. He hablado de hartas cosas. Nos vemos la siguiente hora. Voy a hablar un poquito de diodos y con eso nos despedimos. ¿Ok? Entonces me conecto inmediatamente, por favor.